nosotros. Guadalupe, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Ahora en otro espacio, pues muy contenta de platicar contigo, porque sí están sucediendo cosas que requieren de un análisis no necesariamente tan certero, porque mucho de lo que está sucediendo se puede dar a especulación, pero bueno, todo es así con las cuestiones de delincuencia organizada. He leído varios de los tweets que has puesto sobre este tema y te pido, Guadalupe, que nos digas cuál es tu opinión sobre lo que ha sucedido en estos 4 días de violencia, de incendios, de acciones muy peculiares en varios estados en relación con el crimen organizado. ¿Cuál es tu reflexión, Guadalupe? Claro, y bueno, y me comuniqué a través de Twitter porque es una situación que parece se está repitiendo en el contexto de el tema de la Guardia Nacional, de lo que unos, de una forma demasiado crítica hablan de militarización, lo cual es correcto tener una visión crítica de la extensión del papel de las Fuerzas Armadas, del arresto de Caro Quintero, pero este tipo de imágenes me recuerdan a otros espacios, a otros países y a lo que hemos vivido y lo que principalmente vivimos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, cuando yo fui una persona extremadamente crítica del avance de las Fuerzas Armadas y de la introducción de las Fuerzas Armadas, que después se fue reafirmando o se fue legitimando de alguna forma, como así se legitimó o se quiso legitimar el expresidente Felipe Calderón al pues establecer, implementar una política no convencional de seguridad, involucrando a las Fuerzas Armadas y a la Policía Federal en actividades que no eran convencionales. Entonces, este tipo de coches quemados, también lo vimos en el año 2019, se habló mucho de la falta de control antes de la pandemia por parte del gobierno y de los abrazos no balazos, de cómo era posible que se había decidido liberar a los hijos del Chapo, ¿no? En el contexto del Culiacanazo. Cuando yo veo coches quemados, cuando yo veo este tipo de eventos, además de todo, de una forma simultánea, porque empiezan en Jalisco, Guanajuato, bueno, ya teníamos bastantes zonas de conflicto, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el caso de Zacatecas, Sonora, pienso obviamente en Guerrero, en Michoacán, pero en la semana pasada, ¿no? Y eso lo hablamos en la mesa de seguridad, los casos de Jalisco, de Guanajuato, y más adelante ya a un nivel ya visible, ya que llamó la atención del Departamento de Estado y de todos estos críticos que dice esto ya es terrorismo. Sí es para sembrar terror, definitivamente, pero bueno, vamos a hablar también de toda esta narrativa del terrorismo, que no es una narrativa nueva, sino es una narrativa que se viene construyendo desde el año 2011, por lo menos, desde la vinculación de los Zetas con supuestamente Hezbollah. Pero bueno, vamos a continuar con el relato. Guanajuato, Jalisco, aparentemente esto vinculado a cambios de liderazgo, arrestos, como siempre fue, como también fue en el año 2006-2012 y después también, pero después en otras ciudades, ¿no? Y obviamente pensamos en el caso de Tijuana, de Chihuahua, de Michoacán, que el caso de Michoacán termina con el arresto de más de 160 personas de un grupo llamado Los Pueblos Unidos, y todo está vinculado al supuesto lucha por las plazas o el tema de calentar la plaza y relacionado con un grupo del cual también hemos platicado en otras ocasiones, que es el Cartel Jalisco Nueva Generación, que parecería ser una evolución de lo que fueron en su momento los Zetas, estos grupos que se forman a partir de una treintena de personas, no sabemos cuántas, en el caso del Cartel Jalisco Nueva Generación, vinculado a los Matazetas, que aparentemente era un grupo también que se incorporó en actividades paramilitares, de la mano del Cartel de Sinaloa, del Cartel del Milenio y de la mano también del gobierno de Veracruz y de la Marina. La Marina que participaba muy cercano a la DEA, que esto es muy importante considerar. Y la cobertura estuvo enfocada, los que hicieron la mejor cobertura fue el EITAMS en ese momento. Y ahora tenemos un grupo, como lo fue los Zetas en su momento, un grupo que evoluciona y que a partir de un grupito paramilitar que operó en Veracruz, surge en la época de Enrique Peña Nieto como el gran grupo criminal. Y este grupo criminal da como resultado
el origen de los pueblos unidos, por ejemplo, y de muchos de los factores que estamos viendo en este momento. Aparentemente Sí. tienen una presencia a nivel nacional. Pero ¿quién es el cartel Jalisco Nueva Generación? Y con eso termino mi primera intervención. Sí, Guadalupe, fíjate que yo incluso escribí una columna en la cual yo decía, es que no hay lógica en la explosión de hechos que se dieron en 4 días, es decir, no corresponde a a la correlación de fuerzas que se ha mantenido entre el gobierno federal y el crimen organizado. Es como si de pronto algo se hubiera acelerado o lo hubieran acelerado. ¿Cuál es tu hipótesis, Guadalupe? Exactamente, pareciera ser, porque como dijimos al principio, ¿no? No, ahorita solamente estamos hablando mera especulación, no tenemos ninguna evidencia de que existió una conspiración, de que esto fue planeado, pero de manera simultánea. Además, otra cosa que se me olvidó decir, a partir del arresto de Caro Quintero, la caída de un helicóptero con 14 miembros de la Marina, lo cual ya nos venía diciendo aparentemente que esto está fuera de control, que aquí tiene que haber otro tipo de estrategia, que aquí tiene que venir quizás las agencias estadounidenses, por lo menos la DEA, pero aquí ya estamos llegando a un punto en el cual toda la narrativa del terrorismo, que también se sincronizó después de la sincronía de eventos, estos eventos no son eventos de narcotraficantes. Se habla de carteles, se habla de luchas por plazas de narcotráfico, la narrativa es así. Hay que ubicarnos muy bien, y creo que lo dije la otra vez, en la cobertura que hace Infobae. Infobae es una cosa impresionante. Pareciera ser que ellos se saben todos los carteles, los apodos de los narcos y llevan una bitácora muy específica, ¿no? Y nos ayuda mucho, no porque así lo vayamos a ver, para entender que esto no es una cuestión de narcotraficantes, aunque ellos nos quieran hacer ver que es el RR, que estamos hablando de diferentes grupos que van heredando los puestos después de toda esta guerra contra las drogas que se ha dado en un momento en el país. Bueno, ¿qué pasa al mismo tiempo, al unísono que estos eventos se están dando? Y después de lo de Caro Quintero, porque yo tenía la idea, a partir de la cobertura de Infobae, que se iba a formar otro nuevo cartel, el cartel de Caborca, que a partir del arresto, y esto ya pasó también, cuando fue, yo esto lo estudié en el caso de Tamaulipas, ¿no? Cuando se extradita a Osiel Cárdenas Villano a los Estados Unidos, empieza la violencia a explotar. E inclusive el Dallas Morning News en ese momento dijo, es que lo que pasa es que Osiel Cárdenas fue extraditado a Estados Unidos y entonces empieza la lucha de carteles, ¿no? Esta narrativa que no hace sentido, porque y menos hace sentido cuando vemos coches quemados, cuando vemos ataques a tiendas de como los Oxxos, ¿no? A tiendas de autoservicio. No realmente esto no me hace sentido. Si estuviéramos hablando de grupos que se dedican al narcotráfico, y esto lo he dicho muchas veces, o que se dedican a robar combustible o que se dedican a vender ciertos productos, ¿verdad? Porque también supuestamente el huachicoleo está vinculado con estos eventos masivos de violencia, pero en realidad lo que conviene a estos grupos, y esto es la lógica del negocio, es que lo tendrían que hacer de una forma secreta, de una forma que no llamaran la atención. ¿Por qué estos grupos que supuestamente se dedican al narcotráfico están tratando de llamar la atención no solamente de las autoridades mexicanas, sino también de las autoridades internacionales? El día de ayer, por lo menos, discúlpame, el Departamento de Estado pues ya prohibió la exportación de aguacate de la zona, obviamente, de Tierra Caliente de Uruapan hacia los Estados Unidos, ¿no? Y toda la dinámica, y bueno, va a venir todos los reportes de Brookings, todos los reportes de los centros, de los think tanks estadounidenses vinculados a las agencias, también el de la DEA, el del Departamento de Seguridad Interior, van a venir todos con esta posibilidad de denominar muy probablemente a los carteles como organizaciones terroristas internacionales. Lo cual implica, Guadalupe, que en la lógica de clasificación que hace Estados Unidos de los grupos terroristas, Estados Unidos, su gobierno, asume que tiene la facultad de atacarlos incluso en la tierra donde estén operando esos grupos. Es decir, esto abriría la posibilidad de acciones de Estados Unidos
directas mediante drones, comandos especiales contra los grupos de narcotráfico en México, de crimen organizado. Una idea que ya se ha esbozado y que se sigue esbozando, pues, sobre todo de mexicanos que dicen: Estados Unidos, intervenga ya, por favor, en lo que está pasando en México. Y es muy interesante que no solamente y desafortunadamente, pues periodistas mexicanos de una forma muy directa lo han dicho. Pienso en, por ejemplo, en este señor Lemus, que ya lo dijo, Edgardo Buscaglia, por ejemplo, otro actor muy interesante, Edgardo, Anabel Hernández, por ejemplo, y también el Brookings Institution, las fundaciones, estoy hablando de personajes importantes que han cubierto este tema por muchísimo tiempo, han hablado ya de terrorismo y de la necesidad de que se cataloguen estos grupos como son. Anabel Hernández ha sido muy crítica de la administración de Andrés Manuel López Obrador, también de la administración de Felipe Calderón. De la misma manera, Edgardo Buscaglia ha sido lo mismo, ¿no? Ellos tienen sus centros de operación, bueno, por lo menos Edgardo Buscaglia trabaja en la Universidad de Columbia, pero es interesante, ¿no? Que cómo se va generando la narrativa a través de una parte de la comentocracia y una parte del periodismo, y esto obviamente genera pues un material muy importante para Brookings, para la DEA, los reportes de la DEA, para los reportes del Departamento de Seguridad Interior, si es que los maneja. Ellos no han sido tan vocales en este sentido. Quien ha sido más vocal ha sido la DEA y han sido los think tanks. Bueno, vamos a recordar que en el año 2011 se vincularon los Zetas y el cartel de Jalisco Nueva Generación. Por eso digo que es muy interesante. Tienen historias no necesariamente alineadas, pero parecidas, ¿no? Una treintena de personas, no sé, unos 40, no sé, 30 personas empiezan y entonces controlan territorios, y esto genera la necesidad de continuar ampliando la estrategia militar. Y esto no es de que sí, que no, que militarizar o no, ni entrar en una discusión estéril, ¿no? O política. Aquí sí se está generando una estrategia de terror, y bueno, y esto podría darle a los estadounidenses la capacidad de intervenir, porque además de todo están vinculando el tema de drogas con seguridad nacional. Para ellos es un tema de seguridad nacional. Y cuando estamos hablando de terrorismo, y a partir del 11 de septiembre se duplica la necesidad de luchar contra los grupos terroristas y de incorporar a las diferentes agencias, incluyendo al Departamento de la Defensa y al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, a las labores en contra de los cárteles mexicanos. El presidente Donald Trump no fue el primero en establecer esa necesidad, pero sí como el presidente de los Estados Unidos. Yo recuerdo en el año 2011 que se vinculó por ciertos eventos y ciertas cuentas en un banco de Hezbollah con los Zetas, y entonces se empieza a hablar del narcoterrorismo. Este término que en mucha de la literatura con relación a los carteles, que ni siquiera son carteles y ni siquiera necesariamente son de droga, están vinculados al tema del terrorismo. El narcoterrorismo en la literatura, no solamente en las escuelas de defensa de los Estados Unidos, que es donde más se ve este término utilizado, pero también en muchos papers, en muchos documentos académicos estadounidenses. Muchas personas tienen esta idea de que el narco y el terrorismo van de la mano, ¿no? Y solamente se espera la justificación para actuar. Yo estuve en varios eventos en Estados Unidos en los años 2011 y 2012 con esta idea que lo estaban manejando en el estado Michael McCall, un representante en los Estados Unidos, y un grupo de periodistas y de personas de agencias se estaban reuniendo para hacer este vínculo y para denominar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales. Siempre ha habido mucha reticencia por parte del gobierno mexicano en la era de Donald Trump, particularmente cuando él empieza su sexenio. Él habla de los bad hombres y él dice que como los mexicanos no tienen capacidad, y él lo dijo. Aquí no estamos hablando de demócratas o republicanos, y ahorita les voy a decir por qué no. Él lo dijo, él dijo: si los mexicanos no pueden con sus bad hombres, vamos a
vamos a mandarles ayuda. Y eso lo dijo los primeros días de él estar en el gobierno. Ahora después, en el año 2019, cuando sucede también de una forma complicada de entender y no sabemos quién perpetró este asesinato atroz en contra de niños y mujeres de la familia Levarón y otras familias de México-americanos, también vuelven y los Levarón van y le piden a Donald Trump en caravana que los ayuden con esto y se vuelve a manejar a nivel nacional en los Estados Unidos, porque no solamente estamos hablando de Donald Trump, o estamos hablando de Michael McCall y sus colegas, ¿no? O no estamos hablando simplemente de la familia Levarón, es toda una estructura, un campo de pensamiento con relación a esta idea del narcoterrorismo que finalmente justificaría una intervención militar en caso de los estadounidenses ver que hay un ataque a su seguridad nacional, lo cual en una época de belicismo, en una era de guerra, donde Estados Unidos sí necesita tener una frontera que vaya hasta Guatemala por el tema de Taiwán o por el tema de Ucrania, no tenemos necesariamente, no estamos esbozando una hipótesis completamente fuera de cualquier realidad, ¿no? Creo que el pensar de esta manera ya analizando lo que ha sucedido, cómo se han desarrollado los grupos a nivel nacional a partir del tiempo, ¿no? Y cómo Estados Unidos ha intervenido, y aun cuando ha intervenido, aun cuando ha avalado una estrategia como la avaló a finales del año 2006 con Felipe Calderón, esto se ha ido haciendo más importante hasta quizás dar el aval para que si no quieren dejar a la DEA operar aquí, que aunque la DEA opere o no, cada vez que la DEA tiene más las manos aquí, pues se perpetran más actos nefastos, ¿no? Uh-huh. Esto lo han manejado diferentes importantes periodistas estadounidenses, la vínculo de la DEA con más violencia claro, en relación a lo que sucede en México. Guadalupe, te agradezco mucho la oportunidad de hacer este análisis amplio, no tan amplio como el tema lo requeriría. Nos queda un par de minutos y solo cierro preguntándote, al principio dijiste, estos eventos no son de narcotraficantes. Te pregunto ya para cerrar, ¿son de políticos, de intereses políticos y entre ellos intereses políticos estadounidenses? He escuchado todo lo que has dicho, pero te pido precisión en este tema. Mira, es una cuestión muy complicada. Cuando hablamos de paramilitarismo criminal, el análisis de los grupos paramilitares y el paramilitarismo no es sencillo. ¿Por qué? Porque no se tiene la evidencia muchas veces, ¿no? Y si nosotros hablamos de relación con el gobierno de Estados Unidos o alguna conspiración que tiene que ver con los extranjeros y no sabemos, ¿no? Todo esto es especulación, o con empresarios mexicanos vinculados a políticos. También, si analizamos caso por caso, como bien dices, no pudimos analizar lo que pasa en cada uno de las regiones en México. Si analizamos el caso, por ejemplo, de Juárez, solamente tenemos también una idea, ¿no? Que ahí sí hay un poco más bueno, obviamente no hay una coordinación entre las fuerzas federales y las fuerzas estatales. ¿Por qué? Porque la gobernadora es del Partido Acción Nacional y ahí también hubo cuestiones muy complejas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que estos factores pudieran estar vinculados a fuerzas del Estado, pues podemos hablar de paramilitarismo, podemos pensar en paramilitarismo criminal, pero no podemos alegar una conspiración porque no tenemos todas las armas, ¿no? Todas las evidencias. En el caso de Tijuana, por ejemplo, ¿no? También hay actores políticos que parecieran estar o beneficiarse de lo que está sucediendo, ¿no? El señor Bonilla, por ejemplo, está pues atacando, ¿verdad?, a la gobernadora actual y bueno, también hay una cuestión con la presidenta municipal de Tijuana y todo esto podría hacernos pensar, bueno, ellos se benefician de lo que está sucediendo. ¿Tendrán ellos que ver? No lo sabemos, ¿no? Estos grupos que incendian coches, aquí y en otras partes del mundo parecieran ser grupos paramilitares que están relacionados con otro tipo de agendas. Bien, Guadalupe, como siempre, muchas gracias por tu amabilidad y nos vemos el próximo jueves. Claro que sí, Julio, un placer verte el día de hoy también y nos vemos el jueves. Hasta luego. Gracias por la oportunidad.